Buenas noches o buenas tardes, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Estamos en el mes de la patria. Los colores patrios se ven por todas las calles. Estamos felices de tener un país libre en el cual podemos predicar el Evangelio con toda libertad, con todas facilidades. Y agradecemos a Dios porque Él fue el que levantó a los valientes que defendieron al país y nos ha permitido estas libertades. Y hoy vamos a ver algo que pasó al pueblo de Dios cuando fue liberado de Egipto también, en un momento de independencia, gobernado por Dios, a través de Moisés, de Aarón, de Josué y otros valientes, como Caleb, que sin tener que derramar una vida ni sangre judía, pudieron salir de Egipto y llegar hasta el monte Horeb, donde recibieron la ley de Dios. Y como parte de la ley, en el Levítico, se indicó la construcción de una tienda muy grande, llamado el tabernáculo de reunión, o tabernáculo del testimonio, donde se tendría la reunión de todas las tribus alrededor y donde se abrían las santas convocaciones, donde se celebrarían las fiestas judías, donde todas las tribus podrían acercarse. Y el Señor instituyó, al mismo tiempo que el tabernáculo, las ofrendas para el tabernáculo, las ofrendas para el altar. Y ese es importante porque es la parte central de la adoración judía. Las ofrendas eran la parte central del tiempo de culto, del tiempo de reunión. Así que vamos a leer ahí en el libro de Números, en el capítulo 7, a partir del versículo 1, cómo vino esta instrucción acerca de las ofrendas. Aconteció que cuando Moisés había acabado de levantar el tabernáculo y lo había ungido y lo había santificado con todos sus utensilios, asimismo había ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron lo siguiente y trajeron ofrendas delante de Jehová: 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y por cada un buey los príncipes, y les ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés y dijo: tómalos, estos carros y estos bueyes, y serán para el servicio del tabernáculo y de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Gad, que cargaban sobre sí en los hombros el arca del pacto, a ellos no les dio carros ni nada, porque ellos cargaban sobre los hombros las estructuras que llevaban, así que no necesitaban carros ni bueyes. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo a los príncipes su ofrenda cada uno del altar. Y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda un príncipe un día, otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Y esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día en que fue ungido: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, y cada plato con 130 siclos,
y cada jarro de 70 siclos, y toda la plata de la vajilla 2,400 siclos de los siclos del santuario. Los 12 cucharas de oro llenas de incienso, los 10 siclos de cada cuchara, y el siclo del santuario, todo el oro de las cucharas, 120 siclos. Y todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros, y 12 los carneros, y 12 los corderos de un año, y con su ofrenda, y 12 los machos cabríos para expiación. Y todos los bueyes de las ofrendas de paz, 24 novillos, 70 los carneros, 70 los machos cabríos, 70 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Esto fue un resumen del capítulo 7 de Números. Como trasfondo les platicaré, aunque ya lo leímos, que fue un año después de la salida de Egipto, cuando ya habían caminado el desierto, cuando ya estaban en Horeb, cuando habían recibido la ley de Dios que Dios dio a Moisés. Y entonces cuando se terminó de construir el arca del testimonio, que era un arca gigante, así como hoy son los circos, pero era un material muy fino, muy caro, muy fuerte, muy resistente, y las cuerdas y las estacas y los muebles y los utensilios y los altares y las mesas, y sobre todo el arca del testimonio, que estaba forrada de oro. Cuando hubo terminado todo, y el día de la dedicación de todas estas cosas, entonces los príncipes de cada una de las tribus de Israel trajeron sus ofrendas. Era la ofrenda de dedicación. Moisés hizo venir a los príncipes de las tribus para traer sus ofrendas al tabernáculo y para el altar. Ahora, la Biblia menciona ahí en los capítulos en los versículos que no leímos, a los príncipes de cada tribu, a Nazón de la tribu de Judá, a Natanael de la tribu de Isaacar, a Eliab de la tribu de Zabulón, a Elisur de la tribu de Rubén, a Selumiel de la tribu de Simeón, a Eliasaf de la tribu de Gad, a Elisama de la tribu de Efraín, a Gamaliel de la tribu de Manasés, a Abidán de la tribu de Benjamín, a Yeser de la tribu de Dan, a Pagiel de la tribu de Aser, y a Gira de la tribu de Neftalí. Espero que se los aprendan, hermanos. Y cada uno de estos príncipes trajeron ofrendas muy similares. Prácticamente les encargó esa ofrenda. Tráiganme esto: 6 carros cubiertos, tráiganme 12 bueyes para carga, para la transportación del tabernáculo, porque el tabernáculo se fabricó ahí en el monte Horeb, pero el campamento se movió varias veces en el desierto hasta la tierra prometida, y también allá se estuvo moviendo, y los tabernáculos tenían que cuidarse y tenían que transportarse, y para eso es que se necesitaban los 12 bueyes y los carros. 4 carros y 8 carros para los bueyes de Merari, y los hijos de Coat no se les dio porque ellos cargaban en hombros el arca del pacto. Eso era la ofrenda para el tabernáculo, porque el tabernáculo tendría que ser transportado. Pero también se pidió ofrendas para el altar: un plato de plata de 130 siclos, un jarro de plata de 70 siclos llenos de flor de harina, o sea, harina finísima, una cuchara de oro de 10 siclos con incienso, cada uno debía llevar, un becerro cada uno, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, y un macho cabrío para la expiación del pecado. Y para las ofrendas de paz, que son las ofrendas en que se comparte el alimento con los demás visitantes y israelitas que van al templo, ahí se necesitaba 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año, cada uno
tal manera que se juntaron 60 corderos, 60 machos, 60 carneros, 60 bueyes, para poder alimentar a todas las tribus de Israel que se acercaron al culto de la dedicación. Entonces estas eran ofrendas voluntarias y eran ofrendas gozosas. Los jefes de las tribus vinieron para traer la ofrenda, pero ellos la habían reunido de su propia tribu. Así que fueron con los jefes de las familias y dijeron: oigan, necesitamos juntar tantas cosas, ¿con qué puedes tú ayudar? No, pues yo ayudo con un cordero. No, pues yo traigo un carnero. No, yo traigo un macho cabrío. No, yo traigo un buey. Los que tenían más dinero, ¿eh? Yo puedo poner un carro si me ayudan. Y así sucesivamente, de tal manera que todos los israelitas participaron con algo, con incienso, con harina, con cucharillas, con utensilios o con animales. Y hubo gozo en todo Israel porque cada uno pudo poner de acuerdo a sus fuerzas. Y los príncipes trajeron las ofrendas al tabernáculo de reunión, lo entregaron con Moisés. Las ofrendas del altar se dividían en la ofrenda para el holocausto, que era una alabanza suprema, era animal que se quemaba del todo para Dios. Eso se quemaba hasta quedar pura ceniza. Y la ofrenda de expiación era un animal que era sacrificado, se le quitaba su sangre, se cocinaba el cuerpo, la sangre se ofrecía en el arca del pacto, donde está el expiatorio, y la carne la comían los sacerdotes. Y la ofrenda de paz era una ofrenda en que ya no se estaba dando holocausto, ya no se estaban pegando los pecados, sino eran ofrendas de paz, de alegría, de querer compartir con otros. Y entonces muchos animales eran sacrificados para que comiera todo el pueblo. Por eso decía: trae todos los diezmos a la casa, al alfolí, y haya alimento en mi casa, dice el Señor, porque ahí había alimento. Acabamos de celebrar la noche mexicana hace 2 noches, y cada quien trajo mucha comida, de tal manera que pensé: no nos lo vamos a acabar, por más hambre que tenemos, por buen diente que tenemos, no. Y tardamos mucho, nos acabamos todo casi, y convivimos muy alegremente, porque esa es la intención de Dios, que nos juntemos en el tabernáculo no solo para adorar su nombre, que es primero, sino también para convivir unos con otros, que es bien importante, porque el Señor manda: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando mi esposa me decía: oye, ¿qué vamos a llevar para la cena mexicana? Y pensé: yo quiero llevar algo que a mí me gusta mucho, porque amo a mis hermanos como a mí mismo. Entonces, si a mí me gusta esto, vamos a llevar eso para que todos coman de eso. Ese es el amor fraternal, cuando queremos compartir con otros lo mismo que a nosotros nos gusta. Y si se puede un poco más, si se puede lo que nos gusta de lujo, lo que no todos los días podemos comer, pero ese día sí, porque lo vamos a compartir con todos. Se incluyen libaciones, animales, pan bueno de flor de harina, y libaciones era un tipo de vino que se hacía para tener comunión unos con otros. Ahora, cuando nosotros traemos ese tipo de ofrendas al santuario, traemos nuestros diezmos para la obra de Dios, traemos ofrendas para otras cosas de ayuda en el santuario, y traemos platillos cuando vamos a compartir el alimento unos con otros. En nuestra iglesia vivimos también tiempos de compañerismo en los domingos de muy mañana, cuando nos juntamos a las 8 para tener el primer culto. Sabemos que la mayoría se vino sin desayunar, así que compartimos alimentos después del culto de la mañana. Y ahí desayunamos juntos. Y no pedimos fondos a la tesorería, sino que cada quien trae algo. O trae pan, o trae café, o trae leche, o trae algún taquillo, algo. Porque el convivir es parte del culto.
El compañerismo es parte de la fe, es parte de la edificación de la iglesia. Así que hay que hacerlo con gozo y con alegría, porque el Señor ha prometido que va a estar con nosotros, y el templo es el símbolo de la presencia de Dios entre nosotros. Así que el Señor indicó la construcción del tabernáculo, después vino la construcción del templo, y hoy el templo de Dios son las iglesias, que es decir, las personas de la iglesia. Y Dios quiere que traigamos ofrenda para compartir con nuestros hermanos, así como traemos ofrenda para darle al Señor. Bueno, pues el Señor había prometido que su presencia estaría en ese lugar y que escucharía las peticiones y vería las necesidades y nos informaría, nos declararía su palabra, su dirección, su mandamiento a través de este lugar y de los ministerios que aquí se tienen. Así que una de las promesas es que Él estaría con nosotros y nos daría su palabra. Por eso en el último versículo de este capítulo dice que cuando Moisés entraba para poner la sangre en el lugar, en el expiatorio, la voz de Dios se escuchaba entre los querubines y hablaba con Moisés. Y Moisés escuchaba la palabra de Dios para decirla al pueblo. Así que cuando nosotros somos fieles en traer ofrendas al templo, entonces el Señor habla a través de sus siervos para dar su revelación, su palabra, su instrucción, su consolación, su edificación, su alimentación. El Señor nos da todo eso a través de su palabra. Si nosotros somos fieles en asistir y ofrendar al Señor, no nos pide más de lo que podemos dar, pero cuando damos con gozo, el Señor nos ama y nos bendice. Dios comunica hablando con el profeta, con el sumo sacerdote, con el pastor, con el maestro de escuela dominical, porque lo hace fiel a su promesa. Así que no nos cansemos de traer ofrendas al Señor y de recibir su palabra. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias por esta noche, por esta tarde, por este mensaje que diste a Moisés, a Aarón, a sus hijos, a los príncipes de Israel, y porque ellos respondieron con toda fidelidad trayendo las ofrendas necesarias. Ahora te rogamos que bendigas a la primera iglesia bautista de Monterrey también, que seamos fieles en nuestras ofrendas, en nuestra asistencia, en nuestra atención, sabiendo, Señor, que tú cumples las promesas que has hecho, y entonces podamos recibir de ti tiempos de refrigerio, tiempos de edificación, tiempos de consolación, tiempos de alimentación a través de tu palabra. Gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.